Muy buenas, aquí Kraetor otro día más y lamentablemente con la última review de Ahsoka, ya que esta vez vamos a hablar del último episodio y el final de la primera temporada. La Jedi, la bruja y el caudillo. En esta ocasión el título del episodio hace una referencia bastante obvia a la protagonista y a los antagonistas de la serie, pero también al famoso libro, o seguramente película para la mayoría, La bruja, el león y el armario de C.S. Lewis, o lamentablemente como se pronuncie, el que ya sabéis que es un famoso escritor conocido por la saga de Narnia y que era amigo de Tolkien, con el que existen bastantes paralelismos, la verdad, entre este libro y este episodio, que no voy a ahondar mucho porque no os quiero spoiler el libro, que honestamente os recomiendo que os leáis. Entonces, antes de empezar, lo primero, quiero disculparme por lo tardío de esta review. Sé que ha pasado bastante tiempo, pero los que seguís mi canal también sabéis que es que hemos tenido muchísimas noticias, muchas cosas importantes, y yo solamente soy una persona que compagina este hobby con su vida, y honestamente no me ha dado para más, ha sido imposible grabarlo antes. No obstante, he aprovechado para no solamente comentar este último episodio, sino también hacer una review final de lo que ha significado esta serie para mí. Así que vamos a empezar con los avisos que hago siempre, y es que a partir de este momento va a haber spoilers a mansalva, spoiler por aquí, spoiler por allá, así que os recomiendo, como no, que veáis el episodio antes de veros este vídeo y que luego volváis. Así que, aparte de eso, como ya sabéis, hay que portarse bien en los comentarios, hay que respetar la opinión de todo el mundo. Por suerte, os portáis muy bien y no ha habido ningún problema, pero nunca está de más recordarlo. Así que ahora sí que sí, vamos a hablar del episodio per se. Y lo cierto es que este episodio comienza con Thrawn y Morgan. Están teniendo una conversación, aunque no es realmente trascendental, pero lo importante es que esta conversación nos lleva a una de las dos partes del episodio que menos me gustaron. Y es que, tras esta pequeña conversación, en apenas unos instantes se realizan dos rituales. Entonces, esto per se no es un problema, pero algo que no me gusta de ninguno de los dos es que, bueno, no parecen ser realmente rituales. Es decir, para ser unos rituales de gran poder de las Hermanas de la Noche, que no por nada se le llamaban las brujas de Dathomir, pues se esperan, no sé, un poquito de parafernalia, una localización especial, unos cánticos, un templete, un algo, ¿no? Se espera un poquito más. Más que simplemente una charla y un ligero movimiento de manos, no sé, que ni eso realmente. Lo segundo que no me gusta es que se siente increíblemente forzado, pero muy forzado. Porque, por lo que hemos visto hasta ahora, Morgan ha sido más bien una imperial fiel a Thrawn primero y una cultista segundo. Teniendo en cuenta que hasta ahora las Hermanas de la Noche habían sido una hermandad increíblemente exclusiva y reacia a aceptar extraños, se me hace un poco raro que justo ahora, y sin haber motivo aparente, porque tampoco es que Morgan haya hecho nada en especial a favor de las hermanas ni nada por el estilo, decían invitar a Morgan a la hermandad, dándole un power up oportuno antes de enfrentarse a Ahsoka, sinceramente al más estilo anime. Entonces me hace bastante gracia porque hay una conversación con Thrawn tras recibir esta invitación, ¿no? Tras recibir los poderes y tal, que él dice por el Imperio y ella dice por Dathomir, y es que sinceramente me choca mucho porque ni ella es de Dathomir, ni realmente era una hermana de verdad, ni tampoco se ha visto que su alianza a las Hermanas de la Noche fuera superior a la que tiene con Thrawn, así que no sé, se me hace un poco raro. Pero bueno, el motivo por el que encuentro esto increíblemente forzado no es esto, es que sucede muy rápido, en el último episodio, de forma repentina, y en mi opinión, sin darle la importancia que debería tener algo tan significativo como ingresar en una hermandad tan selecta como las de las Hermanas de la Noche. Y es que el motivo por lo que pasa todo esto es increíblemente claro, y es que el personaje se va a enfrentar en breve a Ahsoka, y hay que justificar rápidamente de cualquier forma que este enfrentamiento tenga sentido. Pero en este momento del episodio aún no saben que se va a enfrentar a Ahsoka ni nada por el estilo, por lo que queda más forzado todavía
Porque no podemos justificar que hayan hecho estos rituales como una medida extrema, para intentar escapar, para ayudarla a, básicamente, a que gane tiempo para las hermanas, etcétera, etcétera, o algo similar. Entonces, bueno, obviándonos todo esto, pasamos a una escena mucho mejor, en la que vemos a Julian, en mi opinión, el MVP de los personajes secundarios, a ayudar a Ezra a fabricar un nuevo sable láser. Entonces, esta escena, lo cierto es que a mí me parece muy chula, porque hay referencias explícitas a Kanan e implícitas a los problemas a la relación maestro-aprendiz de Sabine con Ahsoka, que hacen que una escena que aparentemente sea muy mundana, porque a fin de cuentas lo único que están haciendo es construir un sable láser, resulte muy interesante. Inmediatamente después sufre un ataque que realmente no tiene que ver con el ataque, pero fue aquí donde no pude evitar pensar algo que llevo pensando ya varios episodios. Y es que se supone que están en una cuenta atrás. Se supone que están luchando contra el reloj. Se supone que están en una carrera en la que se decide básicamente su destino. Si no son capaces de llegar a Thrawn lo suficientemente rápido, se va a escapar y ellos se van a quedar literalmente varados en una galaxia completamente distinta. Porque, sinceramente, lo cierto es que avanzan sin prisa. Tampoco se nota una sensación de urgencia por parte de los personajes. Y, sinceramente, comento esto porque hasta después de este ataque, pues sinceramente no les vemos correr, no les vemos tener un poquito de urgencia. Pero, al margen de digamos, de esta crítica, lo cierto es que es una muy buena escena de acción. Cuando sufren el ataque, los caza-TIE se ven de lujo, es una maravilla verlos de nuevo, los han recreado muy bien. El sonido de los TIE cuando disparan sigue siendo tan bueno como lo ha sido siempre. Y en ese respecto está muy bien. Pero, lamentablemente, la acción continúa de una forma un tanto cuestionable. Y es que mientras Thrawn espera que el ojo de Sion descienda, que honestamente esto es otro error táctico bastante obvio si os paráis a pensarlo, porque honestamente no hacía falta, no había ningún motivo por el cual tenían que dejar esto lo último, retrasando toda la operación. Lo podrían haber hecho mucho antes, lo podrían haber hecho desde el principio, ya que sus enemigos no tienen forma de poner en peligro la nave ni nada por el estilo. Pero bueno, los protagonistas sobreviven a un bombardeo de baterías turboláser mientras van montados en lobo. Entonces, yo sé que esto es algo muy común en las películas de acción, etcétera, etcétera, pero por mucho que lo veamos en muchos otros sitios, no deja de ser cuestionable aquí, igual que lo es en otros casos. Y es que las baterías turboláser, para aquellos que seáis un poquito menos entendidos, son armas capaces de reducir ciudades a cenizas, que son capaces de realizar bombardeos orbitales, que son capaces de destruir otras naves capitales, que además, y sobre todo en el caso de las baterías turboláser del Quimera en concreto, son más efectivas a corta distancia que a larga distancia. Por lo cual, se hace bastante raro, se hace bastante inimaginable su pobre desempeño, porque estamos hablando de que sería el equivalente en la vida real como si te disparasen con fuego de artillería a corta distancia y no consiguieran darte. Porque estamos hablando además de una gran cantidad de baterías turboláser. O sea, no es que tampoco estás esquivando una bala de cañón o dos, es que estás esquivando literalmente un bombardeo masivo. Entonces, para Triple Inri, luego, al poco después de este episodio, vemos que realmente estas baterías son muy letales, como deberían serlo, porque son capaces de reducir el edificio al que pretenden entrar en segundos. Que sinceramente este es el desempeño que cabría esperar de este tipo de armas. Pero es que para más Inri es que si te paras a pensarlo, si hubieran disparado de primeras al edificio, o simplemente la puerta por la que pretenden entrar, porque a fin de cuentas no son fantasmas, literalmente el episodio se hubiera acabado aquí. O sea que esto sería otro error táctico que se suma un poquito a la cuenta. Pero por suerte, no acaba aquí el episodio, porque se acerca, vienen una de las escenas más chulas de la serie. Una serie de escenas por las cuales yo recomendaría ver el episodio simplemente. Solamente por esto merecería la pena. Y yo creo que va a haber mucha gente que van a disfrutar muchísimo estas escenas en concreto. Porque es que, bueno, antes de comentar eso en concreto, tengo que comentar que Thrawn, en un detalle muy característico del personaje y que me alegra que hayan preservado, ¿no? o que se hayan acordado, se preocupa de sus tropas, se preocupa por sus tropas, y estas sienten verdadera devoción por el gran almirante. Entonces, fruto de esta devoción, una escuadra
voluntaria de soldados acepta combatir a los Jedi sabiendo que no saldrán con vida, que en el caso de que incluso ganaran se van a quedar parados en esta galaxia, y que lo más probable es que las hermanas los vayan a resucitar como zombies. Entonces, pues, honestamente, estas escenas contra los zombies son casi perfectas, son maravillosas, son muy divertidas, y el espectador medio no va a tener ningún problema, las va a disfrutar un montón, pero el espectador atento no va a poder evitarse percatar algunas cosas cuestionables. Y es que, si estás atento, vas a fijarte que los sables láser tienen un desempeño, tienen un funcionamiento bastante irregular. Y es que en algunas escenas vemos que pueden atravesar la armadura sin ningún esfuerzo, sin emplear fuerza, nada por el estilo. Pueden penetrar la armadura al contacto, o incluso, que esto quiero destacarlo especialmente, son capaces de decapitar a los zombies. Porque hay un zombie que sufre una decapitación que mola muchísimo, aunque Disney se cubre mucho, lo tapa mucho, ¿no? No hay sangre, se ve de forma muy oscurecida, etcétera, etcétera. Pero, honestamente, para ser Disney es más de lo que cabría esperar, así que me alegro que lo hayan hecho, que se hayan atrevido, aunque haya sido poco. Pero en la mayoría de las situaciones son inútiles. Y de hecho, si os fijáis mucho, en algunos casos hasta rebotan con las armaduras, que los sables láser no deberían rebotar contra este material. No deberían rebotar en general. Claramente esto lo han hecho para que la escena sea más dramática. Porque obviamente si derrotaran fácilmente a los zombies, pues no habría drama. La escena sería mucho más... sería mucho más aburrida. Pero es que realmente los zombies no deberían representar una amenaza para Jedi con sables láser. Sobre todo estando Ahsoka, porque obviamente los sables láser pues no tendrían problemas para, y no se me ocurre una forma digamos Peggy de decirlo, pero básicamente los sables láser podrían eviscerarlos, reducirlos a cachitos de forma muy sencilla. Entonces, pues, por una parte las escenas están muy chulas, por otra parte no tienen mucho sentido y cuesta conciliar ambas cosas. Y aquí es donde viene la segunda parte que os adelanté antes, que no me gustó y que de hecho esta parte la detesto. De hecho hizo que me decepcionara el episodio, y es el combate entre Morgan y Ahsoka. Entonces voy a empezar con lo bueno, y es que está bien coreografiado. Desde el punto de vista técnico es una muy buena escena de acción, pero honestamente yo personalmente no puedo apagar mi cerebro de esta forma, ni ahogándolo en palomitas. Y es que Morgan, que ya fue derrotada con suma facilidad por Ahsoka en la serie del Mandaloriano, recibe 2 power-ups al más estilo Dragon Ball, y no solamente se enfrenta a Ahsoka, sino que la hubiera derrotado de no ser por Sabine. Y yo lo siento, pero no. Porque básicamente aquí lo que la serie me está diciendo es que una cultista de las Hermanas de la Noche, no muy poderosa, le damos una espada, le damos un power-up conveniente que honestamente no requiere nada para conseguirlo, nada más que la voluntad de las Hermanas de la Noche. Y ya está al nivel de Ahsoka, una Jedi poderosísima, con un entrenamiento súper extenso, capaz de derrotar a Lord Sith como Maul. Entonces, yo lo siento, pero no. Los que hayáis podido disfrutar de estas escenas, genuinamente os envidio, porque a nivel técnico son buenas, pero yo personalmente no pude. No pude. Y eso ya sin meterme en el tema de que deja pasar a Ezra y a Sabine, cuando literalmente su único objetivo era evitar que nadie atravesara la puerta. Porque, claro, enfrentarse a Ahsoka está bien, pero realmente ella no está ahí para matar a Ahsoka. Ella lo que está ahí es para impedir que nadie llegue hasta la nave de Thrawn. Entonces, dejar que 2 Jedi pasen, como que derrota un poco... todo el motivo por el cual está ahí. Entonces, sinceramente, también tengo un problema con lo de la espada, porque como os he comentado, hacen dos rituales. Uno, básicamente, es para ingresarla en la hermandad y darle más poder, al rollo Dragon Ball. Y la segunda es invocar una espada, la espada de Talzin, que es la que está usando aquí en estos combates. Y mi problema con esto es que es otra de esas referencias metidas con calzador. Porque, para empezar, no deberían saber ni quién era Talzin, teniendo en cuenta que vivió y murió en una galaxia distinta, con la cual no tenían ni contacto ni acceso. Pero incluso inventándonos algún motivo por el cual conocían a Talzin o estaban en contacto con ella y tal. La segunda y la más hiriente es que no se parece a la propia espada de Talzin. Entonces, ¿por qué
¿Por qué invocar la espada de Talzin, decir que es la espada de Talzin y luego ni siquiera molestarse en que se parezca? Entonces, honestamente, todo esto se puede haber solucionado de una forma súper fácil, que es simplemente haber hecho que haber sido una espada cualquiera, una espada de las Hermanas de la Noche Mágica, que honestamente es que sea de Talzin tampoco hace que sea más especial o más poderosa ni nada por el estilo. Así que, en fin, otra cosa que se podría haber solucionado pensándolo un poquito. Entonces, Sabine y Ezra se enfrentan en contraparte a dos soldados de la muerte. Este combate sí que lo pude disfrutar mucho más y agradecí el detalle de Disney, que ya sabéis cómo es, que lo hemos comentado antes, que nos dejara ver algo, aunque fuera pequeño, de la parte grotesca de lo que representa ser un zombie, ¿no? Que hay uno de ellos que como que tiene la cara desfigurada, que parece que se le va a caer a cacho. Pero aquí el problema de Morgan se repite con Sabine. Y es que durante la serie, hasta este mismo episodio, hemos visto que era incapaz de usar realmente la fuerza. Ella lo intenta, se esfuerza, aunque no la vemos entrenar un poquito también, pero no es hasta este último episodio donde consigue hacerlo por fin para recuperar su sable láser. Entonces, hasta aquí, personalmente vamos bien. Durante toda la serie lo intenta sin éxito, y en un momento de necesidad máxima logra hacer un uso pequeñito, un uso razonable de la fuerza. Perfecto, me parece de lujo. El problema es que inmediatamente después de verla conseguir ese pequeño logro, ¿no?, de poder usar la fuerza por primera vez, inmediatamente realiza una gran hazaña con la fuerza, digna de todo un caballero, de golpe y porrazo. Y esto, honestamente, atenta contra mi sentido común, porque, por poner un ejemplo en la vida real, es como si yo me esfuerzo en levantar una mancuerna de 1 kilo durante toda una semana. En el 7º día consigo levantarla, porque me esfuerzo mucho y necesito levantarla urgentemente y lo consigo. Pero no es factible que inmediatamente después, el mismo día, levante otra mancuerna de 50 kilos. Porque es que Ahsoka no es que consiga hacer este pequeño uso con la fuerza, que honestamente veo bien y me parece de lujo. El problema es que inmediatamente después vemos usarla para ayudar a saltar a Ezra como 50 metros o incluso más. O sea, más de lo que salta el propio Ezra con la fuerza. Entonces, no, porque es un salto muy grande de una escena a otra sin que pase tiempo, sin que pase nada. Porque es que además, para los observadores extra atentos, si os habéis fijado, Sabine ha estado luchando como un caballero Jedi durante todo el episodio. Va cambiando entre usar el sable láser y entre usar sus pistolas, etcétera, etcétera, pero siempre que usa el sable láser no lo usa de la forma marcial que esperaremos que una mandolena pudiera hacer, porque a fin de cuentas es una espada, ¿no? A fin de cuentas. El caso es que la vemos devolviendo disparos láser con el sable sin dificultad alguna, mucho antes de esta escena, y de hecho, si os fijáis, es que literalmente lucha como un verdadero caballero Jedi al nivel de Ahsoka y Ezra y tal. Entonces, pues, choca mucho porque, claro, antes de esta escena hemos visto que ha estado utilizando la fuerza a un nivel francamente alto, luego tiene mucha dificultad para hacer un pequeño uso de ella, y luego inmediatamente después vuelve a usar la fuerza de una forma muy bestia. Entonces, pues, esto sinceramente es una inconsistencia con la propia serie, que va hacia adelante, va hacia atrás y vuelve a ir hacia adelante. Entonces, resumiendo un poco la acción, que es difícil de describir con palabras, y yo siempre recomiendo, y que es mejor verlo en pantalla. Ezra consigue llegar al Quimera, básicamente saltando, con la ayuda de Sabine, y Thrawn logra escapar. Entonces, la serie básicamente acaba de la siguiente forma. Con Shin, que honestamente no sé por qué no regresó con Thrawn, sobre todo teniendo en cuenta la conversación que tiene con su maestro, que acabó liderando los bandidos que vimos anteriormente. Por algún motivo no se da ninguna explicación acerca de las motivaciones de Shin, ni qué pretende, ni nada. Honestamente, la parte de Shin me confunde bastante, incluso después de volver a haber visto el episodio. Con Baylan, que para mí es lo más interesante de la serie, lo vemos encima de la estatua del padre, acompañado de una estatua derruida, ¿no?, de la hija, y otra más intacta del hijo. Entonces, yo aquí no puedo ofrecer más que especulación, y doy por sentado que quieren seguir con el personaje una ruta que nos lleve a Abeloth, la madre. En mi opinión, que sé que muchos de vosotros no sabéis lo que es Abeloth o
o cómo funciona. Básicamente era una parte muy controvertida de Legends, que a mí sinceramente nunca me pareció muy buena. De hecho les costó mucho a los escritores de Legends convertir este personaje en algo interesante y que más o menos gustara a los fans. Y honestamente no sé si confío en Disney como para llevarla a buen puerto, porque es algo complicado. Más todavía teniendo en cuenta el triste fallecimiento del actor. Así que lamentablemente esto puede que se quede aquí, puede que no se continúe, es muy difícil saberlo. Aquí agradecería mucho escuchar vuestras teorías. Y Thrawn, que consigue escapar, va a Dathomir a cumplir con las Grandes Madres. Que honestamente, tras ver esta serie diréis que Thrawn es realmente la amenaza. Porque a mí me preocupa sinceramente mucho más lo que puedan hacer las Hermanas de la Noche que lo que pueda hacer Thrawn, visto lo visto. Entonces Ezra, que no se molesta ni siquiera en enseñárnoslo, pero que tampoco ayuda mucho a construir la idea de que Thrawn es muy peligroso, escapa del Quimera, es capaz de robar una lanzadera y consigue llegar sin ningún problema con Hera y Chopper en una reunión que honestamente es bastante bonita, está bastante bien, en la que Chopper es el primero en darse cuenta de que el soldado disfrazado es Ezra y tal, así que en ese sentido sí que está bastante bien. Y Sabine y Ahsoka acaban atrapadas en la Nueva Galaxia, aunque la serie acaba con que vemos la lechuza de la hija, que la lechuza de la hija siempre aparece cuando va a aparecer el mundo entre mundos o algo similar, por lo que en mi opinión, y esto puede que me equivoque porque esto es especulación mía, básicamente se augura, ¿no?, que van a escapar de esta Nueva Galaxia escapando a través del mundo entre mundos. Puede que sí, puede que no, es difícil saberlo. Pero honestamente de esta parte del final, lo que lamento es que Ahsoka se toma quizás demasiado en serio lo de Ahsoka la Blanca, Ahsoka la Gandalf, porque digamos que se confunde un poco el ser sabio, el apoyar a una persona con ser permisivo, con ser pasivo. Porque la idea que se nos quiere transmitir es que Ahsoka ha evolucionado como personaje, ha evolucionado como persona y quiere apoyar a Sabine en todo. Quiere dejar de hacer las cosas como las estaba haciendo anteriormente. Quiere apoyarla en todos los sentidos. Ser una piedra para ella, ¿no? En el sentido de una piedra en la que apoyarse. Estar con ella en todas las decisiones que tome, etcétera, etcétera. Pero se lleva a un extremo tan grande que honestamente a Ahsoka se la siente demasiado pasiva, demasiado tranquila, incluso cuando la situación no lo requiere. A ver, tengamos en cuenta que en este punto de la serie, en este punto en el tiempo, Ahsoka básicamente está contenta, está apoyando a Sabine pese a que potencialmente lo que ella ha hecho podría significar potencialmente el fin de la Nueva República, el comienzo de una nueva guerra. O sea, estamos hablando de literalmente una tragedia en ciernes, literalmente uno de los mayores descalabros que se pueden hacer. O sea, literalmente hablando en plata, la has cagado pero hasta el fondo. Entonces ver a Ahsoka que no se molesta en reprenderla ni siquiera un poquito, o por lo menos ofrecerle consejo, explicarle en qué se ha equivocado, qué ha hecho mal, etcétera, etcétera. Literalmente decir que sea todo, muy bien a todo. Creo que es llevarlo un poco al extremo malo. Entonces, aquí viene la parte que realmente os interesa mucho de todos, que es qué nota le pongo al episodio. Entonces yo aquí aprovechando el tiempo para ver el episodio de nuevo, para verme la serie de nuevo y para dejarlo reposar un poco, voy a deciros qué nota le pongo tanto al episodio como a la serie en general. Y es un 7,5 de 10. Y os voy a explicar mi razonamiento. Ahsoka es una serie que tiene un sobresaliente, y esto creo que es indiscutible, apartado artístico. Los sets, los trajes, los disfraces, los alienígenas, el CGI, en ciertas ocasiones es increíblemente bueno. Tiene un apartado sonoro brutal, que honestamente no me extrañaría que alguno de nosotros escucháramos alguna melodía incluso sin ver la serie, así de bueno es. Y se aprecia muchísimo el presupuesto, o sea, se nota que esta serie ha tenido un presupuesto bastante alto, se nota la calidad en general. Se nota que cuando estás viendo Ahsoka, estás viendo una serie que podría haber sido perfectamente una película. Entonces, otra de las cosas que a mí me gustan mucho
es que por fin vemos las guerras clon en live action y no decepciona. Tiene un reparto excelentemente escogido. Sinceramente, no tengo ninguna queja con el reparto, porque incluso los personajes que no me gustan están muy bien actuados. Que recordemos que el trabajo del actor y que nos guste o no el personaje son cosas muy distintas, por favor no las confundáis. Y me gusta mucho, honestamente, el misterio de Baylan, que espero que lo continúen de alguna forma. No sé cómo lo haría yo, cómo lo resolvería, pero espero que lo continúen porque creo que merece la pena. Y esta serie de Ahsoka, que básicamente es Rebels Season 5, lo veo como algo positivo, porque si te gusta Rebels, vas a disfrutar mucho de Ahsoka. Entonces, resumiendo, Ahsoka, en su parte positiva, me parece una serie muy entretenida, perfecta para ver con palomitas. Es la típica serie que buscas un entretenimiento ligero, estás cansado, buscas descansar del día, buscas descansar el cerebro, quieres desconectar. Ahsoka es para ti. Si eres fan de Star Wars, te va a encantar seguro. ¿Cuáles son las cosas negativas? ¿Cuáles son las cosas que le restan puntos a esta serie? En primer lugar, que Sabine es la protagonista. Y os explico. Que Sabine sea la protagonista no es malo per se, pero le resto puntos por las falsas expectativas. A fin de cuentas, si tú estás viendo Ahsoka, tú tienes unas expectativas distintas. Entonces, por ejemplo, si tú ves una serie que se llama Ahsoka y te venden que la serie va sobre Ahsoka, pues lo normal es que tú esperes que Ahsoka sea la protagonista y que trate sobre Ahsoka y que continúe la historia de Ahsoka. Realmente, Sabine es la protagonista, y más que ser una continuación de la historia de Ahsoka, es una continuación de la historia de Rebels. Que ya os digo que esto no es malo, pero ir con las expectativas incorrectas, que te vendan una cosa por otra distinta, puede ser algo negativo y lo quiero representar como algo negativo. Otra cosa negativa es que la verdadera amenaza no es Thrawn. Que yo creo que aquí han tenido un ligero varapalo a la hora de construir el guión, a la hora de construir... porque una cosa es lo que los guionistas, los creadores de la serie pretenden mostrarnos, y otra cosa es lo que realmente nos muestran. Porque yo sinceramente, sin meterme ya en ser excesivamente quisquilloso, yo he visto esta serie con otras personas que no son fan de Star Wars, que no han leído a Thrawn, que no conocen a Thrawn, que no saben realmente Thrawn lo que es, y tras preguntarles, tras ver la serie, casi todos, por no decir todos, me han dicho lo mismo. Digo, Thrawn, no entienden por qué Thrawn te venden en la serie que es tan peligroso, porque nunca lo vemos ser peligroso. De hecho, el peligro son las hermanas de la noche, que hemos visto que son capaces de invocar espadas, tenían un imperio que trascendía galaxias, son capaces de resucitar zombies superpoderosos. En fin, hemos visto que las hermanas son realmente el poder tras Thrawn. Entonces, yo creo que no han hecho un buen trabajo vendiéndonos a Thrawn como una amenaza, como el verdadero antagonista. Y esto, pues, obviamente es negativo. Obviamente es negativo porque se supone que el enemigo al que tenemos que temer es Thrawn y no las hermanas. Otro punto negativo es que no es consistente consigo misma o con la franquicia. Nos guste o no, lo cierto es que Ahsoka se pasa mucho por el aro muchas cosas de la franquicia, y muchas veces se pasan mucho por el aro incluso cosas de su propia serie. Como hemos visto en este mismo episodio, Sabine pasa de ser muy poderosa en la fuerza a tener grandes dificultades y volver a ser muy poderosa. Entonces, no es consistente, le falta consistencia. Se nota que no ha habido mucha comprobación del guión, del texto. No se han comprobado tampoco otros materiales adicionales en los que tenían relación, ¿no?, con la serie, y eso ha dado como resultado que hay mucho error interno. Entonces, otro punto negativo es que no es un producto independiente. Y como os comentaba antes, con Thrawn, yo me he vuelto a ver esta serie con personas que no son tan fan de Star Wars, y una cosa que no he podido evitar darme cuenta, que yo no me he percatado personalmente por mi propia experiencia personal, es que no es un producto independiente. Si tú no has visto Rebels, porque realmente esta serie no es una serie tanto de Ahsoka como una continuación de Rebels, y si no has visto Rebels, lo cierto es que se pierde mucho. La mayoría de las personas con las que yo he hablado que no han visto Rebels, pero que sí que han visto Ahsoka, tienen una idea de la serie bastante distinta y tienen muchas dificultades para entender muchas cosas. De hecho, los que están un poquito más interesados en Star Wars me han dicho que han tenido que tirar de Wikipedia, de Wiki, de YouTubers, etcétera, etcétera, para poder entender ciertas cosas. Entonces, pues esto sinceramente es un punto negativo, porque una serie
siempre tiene que valerse por sí misma. O sea, está bien que una serie haga referencias a otras series, pero teniendo en cuenta que tal y como nos la venden no es una continuación, porque ojo, si esto fuera Rebels Season 5, Season 6, lo que sea, no nos podremos quejar porque es que literalmente viene en el título que es una continuación de la anterior y que hay que verse lo anterior para entender esto. Pero no es el caso. Entonces, lo cierto es que a Ahsoka le cuesta mucho ser una serie independiente y costaría un poquito recomendársela a alguien que no sea fan de Star Wars precisamente por esto. Otra cosa bastante negativa es que, igual que tiene un apartado artístico increíble y también tiene un CGI muy bueno en algunas ocasiones, en otro también es bastante malo. Y aquí quiero destacar las escenas iniciales de Anakin, que tiene un CGI, honestamente, han querido rejuvenecer al personaje y se ve fatal, las cosas como son. Entonces, pues lamentablemente, en una serie que, como os he dicho antes, se aprecia el presupuesto por lo general, esto es la excepción, no es la norma, se aprecia el presupuesto, tiene un CGI en muchas ocasiones muy bueno, pues estos pequeños fallos chirrían más porque digamos que estropean un poco la media sobresaliente que tiene por lo general la serie. Para mí uno de los peores errores de la serie es que el guión es honestamente increíblemente mejorable. Si esperabais ver un guión al nivel de Andor, un guión adulto, un guión serio, un guión que se tome en serio a sí mismo, esta no es vuestra serie, honestamente. Esta serie es... yo creo que es para el fan promedio de Star Wars, porque tened en cuenta que Star Wars, siendo sinceros, siendo honestos con nosotros mismos, no es tampoco una franquicia que destaque por tener productos, digamos, adultos de una calidad muy alta, en el sentido, ¿no?, del guión, etcétera, etcétera. Hay excepciones, tenemos las novelas de Thrawn, tenemos Andor, la anteriormente mencionada, o sea, hay excepciones, pero no es lo común. Pero no quita que, siendo críticos, pues el guión honestamente era muy mejorable. Entonces, yo creo que esto es todo lo más destacable que tengo que decir de esta serie, que a mí, honestamente, para resumir, me ha gustado. Recomendaría a los fans de Star Wars, no se lo recomendaría a los que no sean fans de Star Wars, se lo recomendaría especialmente a aquellos que han visto Rebels, y en general me parece una serie entretenida, perfecta para ver con palomitas, perfecta para descansar, para desconectar, que tiene escenas de acción muy buenas y que honestamente, si no piensas mucho las cosas, si no buscas el porqué y etcétera, etcétera, se hace muy entretenida. Yo honestamente la he disfrutado bastante y espero con ansia, que a día de hoy todavía no está confirmado, que nos digan si vamos a ver la confirmación de esta historia en una temporada 2 o en la película, que ya sabéis que ya está anunciada, de Filoni. Entonces, chicos, pues esto sería todo. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros, qué nota le daríais, qué os ha gustado, qué no os ha gustado. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo y espero veros en alguna crítica futura. Un saludo.